Bienvenida, bienvenido, gracias por tu tiempo. Voy a hacer una presentación sobre un acercamiento matemático a la lectura de musicografía dinámica. Esta presentación está construida con un formato para divulgación y está diseñada para ir observando gradualmente cómo se pueden utilizar algunas herramientas matemáticas en la construcción de un esbozo ortográfico para la lectura musical. Esperamos que este sirva como solución a muchos de los problemas de lectura musical asociados a la musicografía dinámica. Ahora, la musicografía dinámica engloba toda escritura musical que por supuesto utiliza notación y que parte de las computadoras con el objetivo de obtener una lectura e interpretación musicales, instrumentales, prosódicas. No es sorpresa que las tecnologías afecten la forma en que escribimos y por supuesto leemos. Desde la manipulación temporal de la trama, provista por el cine o las novelas no lineales como Rayuela, las formas en que concebimos, investigamos y enseñamos arte han cambiado. Estamos ya sumergidos en una expansión que, particularmente en música, está provocando acciones que necesitamos comprender con más detalle. Por otro lado, aunque la música académica es bastante reacia a incluir novedades dentro de su repertorio, ya lo sabemos, en estos tiempos hemos sido testigos de un buen número de expansiones, muchas de ellas hacia el campo social, como las influencias cruzadas con la música pop, pero otras tantas derivadas de la utilización de computadoras. Dentro de este campo, en música encontramos la transcripción musical. En un principio, las partituras realizadas en computadora, más que innovar en la música, solo eran el reflejo visual de un original manuscrito. Podríamos decir que solo se limitaban a transformar un gesto manuscrito en otro mecanografiado. Pero a partir de la década del 2000 comienza a desarrollarse una tendencia a generar partituras novedosas que aprovechan las capacidades computacionales con el objetivo de generar realidades virtuales y esto utilizando notación dinámica, es decir, se empiezan a crear partituras que no tienen un reflejo imitativo fuera de la computadora, sino que emergen y operan en muchos casos dentro de ella. Estas partituras, por su naturaleza computacional, son dinámicas, es decir, aparecen y desaparecen, se copian y pegan, son susceptibles a complejos algoritmos, se animan, etc. En una definición estética, las partituras digitales dinámicas son un grupo de partituras realizadas tanto por compositores, investigadores, pedagogos o cualquiera que tenga el interés de producir escrituras musicales dinámicas, y esta cualidad dinámica es provista tanto a los caracteres, la notación por ejemplo, como al espacio donde están dispuestos. Más allá de los problemas de la complejidad computacional implicada en la generación de estas partituras o su aceptación e inclusión académica, actualmente su mayor problema lo constituye su lectura, o mejor dicho, su legibilidad. Las partituras digitales dinámicas en particular y la musicografía dinámica en general sufren este problema debido a que no existen manuales de solfeo o ortografía que nos digan qué hacer exactamente, por ejemplo, cuando un neuma se mueve progresivamente de un lugar a otro en un pentagrama. Para comenzar a resolver esto, proponemos un modelo de ordenamiento y medición construido gracias a una selección de herramientas matemáticas orientadas desde una perspectiva topológica y además desde la cognición musical. De esta manera podremos comenzar a entender de forma científica cómo leer o interpretar una partitura dinámica. Este modelo lo iremos construyendo mediante la observación de los factores involucrados en la medición de los componentes que intervienen en la escritura musical, en este caso la notación musical y de nuevo el espacio donde está plasmada. Comencemos entonces con el factor contenido. Veamos este video. ¿Cómo se podrá leer esa partitura? Hoy, para leer una partitura así, y sí se ha realizado, debemos aproximarnos a un ámbito de improvisación que está en la frontera entre una interpretación que podríamos llamar directa, como la de una pieza de Ana Magdalena Bach, y una indirecta, improvisatoria, como el desarrollo musical sobre un tala hindú. Es decir, los músicos que interpretan estas partituras están atentos a un entorno que de hecho podremos traer como primer concepto desde la topología matemática, entorno, dentro del cual hay una notación y un espacio definidos sobre el cual van construyendo la música. Esto les da elementos con los cuales pueden crear una interpretación musical de aquella complejidad que seguimos llamando partitura. De una vez aprovechemos para observar cómo la topología matemática estudia el contenido musical. Esta disciplina matemática se encarga de observar las características que permanecen invariantes ante diferentes transformaciones de un mismo objeto.
Donde esto es musicalmente más claro o donde se ha estudiado más es en la dodecafonía. La topología musical entiende esta serie como una colección de números que indican índices de la escala cromática empezando desde 0 o Do. Si la disposición y ordenamiento arbitrarios de la escala cromática nos da una serie dodecafónica, ¿qué hace que la inversión de la misma sobre el eje 0 o de nuevo Do le pertenezca o sea lo mismo? En la figura 2 vemos la misma serie pero con una inversión. Topológicamente diríamos que la serie original sufrió una transformación y que esta serie es una transformación de la original, es decir, el movimiento de intervalos puede revelar que la serie transformada es equivalente y pertenece al original. La serie sufrió una transformación que en topología se conoce como homeomorfismo, es decir, sobre el mismo plano o en nuestro caso un pentagrama, y que entonces estamos hablando del mismo objeto, la misma serie. La pregunta con la que nos quedamos es, ¿qué significa en matemáticas lo mismo o equivalente? ¿Cómo podemos saber que un componente notacional como el neuma que aparece en el ejemplo de la partitura circular es el mismo, solo que aparece y se desplaza de un lado al centro de la pantalla? Sin embargo, ahora es el momento de aclarar que algunas ideas geométricas anteriores a la topología también podrían funcionar, pero la topología, mediante el concepto de invariante, puede determinar que un objeto es el mismo, habiendo sufrido un número mayor de transformaciones. Esta condición de mismidad le permite a un músico elaborar una musicalidad de su lectura diferente a que si le dijéramos que son dos objetos o dos cosas distintas. Factor tiempo. Primero, asociaremos este factor temporal de la lectura al campo cognitivo, que es donde se llevan a cabo experimentos que intentan dilucidar, por ejemplo, cuánto tiempo nos tardamos en leer algún contenido y, por supuesto, captarlo y transformarlo luego a un contenido musical. Conceptos como rastreo ocular, eye tracking, que nos da la fijación ocular o el movimiento sacádico, incluso el lapso óculo-manual, son utilizados para comprender la fisionomía del comportamiento del ojo al momento de percibir información musical. Veamos entonces ahora este otro video con otra partitura. De nuevo, ¿cómo leemos lo anterior? ¿Qué sucede cuando se dispone y se reordena de forma arbitraria el contenido de una partitura en otra nueva? Si la partitura que vimos es una reorganización pictórica de otra, impresa en este caso, geométricamente son distintas. Ahora, topológicamente, en cambio, la segunda tiene elementos que son invariantes a la primera, es decir, se puede comprobar cómo cada fragmento suena igual, similar dentro de algún parámetro de autenticidad con respecto al original. Ahora, si uno prefiere hablar de la partitura original como un todo inamovible debido a algún factor como la estampa del compositor, entonces cabría preguntarse si improvisar tonalmente con 5 grados de una escala es usar otra escala. En concreto, tenemos un problema al abordar la cuestión del tiempo. Las ciencias se especializan en medir momentos mediante planos, beats, samples, etc., mientras que la música se vive en el transcurso o en el impacto del paso sonoro sobre el tiempo. Cuando se nos presenta un problema matemático, se nos pide analizar un fragmento de tiempo mediante sus datos. Jamás se nos pedirá que construyamos una ecuación estética de este planteamiento. Entonces, ¿cómo podemos ligar en música y matemáticas con respecto a este factor? Por lo pronto podemos comenzar asegurando que si existe una álgebra de la música, su primera regla sería que el orden de los factores siempre altera el producto. Musicalmente las dos imágenes son completamente distintas. La primera podría significar que el decreciendo y el posterior crescendo marcan un cambio de sección, mientras que en la segunda el crescendo y su posterior decreciendo podrían indicar un clímax entre las dos disposiciones melódicas. La comprensión matemática de las imágenes es distinta de la musical, pero las dos utilizan la misma forma de ordenar el material, agrupación o colección y posteriormente análisis. Las matemáticas ordenan y jerarquizan el material, con lo que por ejemplo podríamos realizar una sucesión de momentos ordenados que en conjunto formen una secuencia. Aún más, podremos plantear una transformación constante de un símbolo definido por un carácter en una computadora, secuenciar visualmente los resultados de su transformación y medirlos a su vez matemáticamente. Vamos a ver esta otra partitura. ¿Cómo se lee esto? Insistimos en la misma pregunta. ¿Cómo se puede medir matemáticamente el gesto musical? ¿La velocidad en que se transforma el neuma puede afectar su interpretación? ¿La posición en el pentagrama cambia su reflejo sonoro? Muchos autores de estas partituras no saben muy bien qué gesto están pidiendo exactamente.
No tienen una expectativa completa a priori sobre qué están esperando o si esperan algo similar a la frontera de la que hablábamos en un principio entre interpretación directa o indirecta. Pero este tipo de exploración a ciegas no es nueva. La dodecafonía nació de generar melodías que no surgen antes de su escritura, es decir, aquel estilo de composición inaugura la composición de melodías que no surgen del tarabús, repetición mental de una melodía, sino de una serie de reglas estrictas. Pasemos ahora al factor notación. Si en algo se distinguen y paradójicamente se unen a la vez las matemáticas y la música, es en la notación tan especializada que usan, ajena a la literatura, por supuesto. Investigaciones realizadas por matemáticos aplicadas a la música e investigaciones realizadas por músicos aplicadas a las matemáticas intentan evitar lo más posible la utilización de notación que pertenece a la otra disciplina. Explicar que E es igual a m por c al cuadrado y que esto denota que un cuerpo pesa más en relación a la cantidad de energía que le es aplicado y además hacerlo de forma tan simple es tan difícil como explicar que es un motivo musical que bota el golpe de las puertas del destino y que esta es la base de una obra musical de horas de duración basado en casi los mismos elementos. No tenemos una notación musical que traduzca a Einstein y tampoco hay una notación matemática para traducir el ejemplo de Beethoven. Sin embargo, podremos traer la notación matemática para organizar la notación musical, en principio, como se organizan los elementos más básicos en matemáticas, los números reales, imaginarios, enteros, positivos, etc. Podremos hacer esto para luego construir conjuntos que sean entendidos y manipulados, por supuesto, desde la topología matemática. Podemos utilizar la notación Rn como notación de silencios o rest notation. Y como estos están jerarquizados, le podemos añadir el superíndice H o hierarchized. Por otro lado, podemos definir Cn como notación de claves o clef notation, pero ya que no son notaciones jerarquizadas, vamos a añadir un superíndice D como de die hierarchized, resultando en Cnd. Perfecto, continuemos al factor secuencia. La forma en la que encontraremos específicamente en el campo de la musicografía dinámica otro ámbito común será con la idea que no profundizamos previamente en el factor tiempo, la secuencia. Cualquiera puede detectar objetos desplegados en un papel, sea de forma óptica, táctil o auditiva, etc. Si la distribución de los mismos está sujeta a un plano dimensional cartesiano, por ejemplo, puede llamarse secuencia. Pero para un matemático es importante tener en cuenta la resolución de las dimensiones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de momentos? Y esto la computadora lo resuelve fácil. Un músico leyendo una partitura encuentra una resolución vertical Y que denota una altura o afinación, mientras que la horizontal o X corresponde a la ubicación temporal y, si estamos en un compás, una acentuación también. Para concluir la conexión entre los factores secuenciales y temporales, podremos hacer uso del estudio de las TGUs o Temporal Gestalt Units. Estas unidades ayudan a conectar la experiencia musical cognitiva con la medición matemática de las unidades sonoras en una partitura. Un factor temporal, tanto en matemáticas como en música, puede ubicarse en una estructura de una o varias dimensiones. Incluso podemos torcerla hacia un plano polar. En ese sentido, veamos este video. Ya sabes casi qué pregunta voy a hacer. ¿Se puede leer lo anterior? Nuestras respuestas deberían ir siendo menos determinantes que al principio y esto es suficiente para comenzar a proyectar no solo nuestra capacidad de leer algo distinto a lo que un músico está acostumbrado, sino también entenderlo desde una óptica matemática. Factor solfeo. Ya a esta altura podemos hacer una pregunta más compleja. ¿En qué momento de una transformación un signo se convierte en otro? Estos momentos significativos ocurren únicamente en los momentos inicial y final, como si fueran cadencias armónicas. En relación a lo anterior, finalmente observemos este video. La nota leída se interpreta solo una vez o más veces, en forma de ciclo entrelazado o loop. ¿Qué impacto tienen estas líneas que aparecen y se mueven alrededor de un neuma de cuarto? Otras preguntas interesantes, basadas en el trabajo de partituras no convencionales, pero todavía estáticas, son estas. Si, como en el Jatecock de Kurtak, asumimos una implicación fundamental en el tamaño de un neuma, ¿qué impacto tendrá en la lectura musical el cambio progresivo de este tamaño? A partir de lo anterior,
y siguiendo el interés espacial en la obra de Busotti, como por ejemplo Mobile Stabile per chitarra, canto y piano, ¿qué implicación tendrá el cambio progresivo de la dirección y orientación de la lectura en un pentagrama? Vamos entonces a unir solfeo y matemáticas. Hablemos de dimensiones. En una partitura escrita en papel tengo dos dimensiones espaciales, altura o matemáticamente y ancho, x para las matemáticas. Algunas partituras a partir del mencionado movimiento de la indeterminación fueron construidas con una dimensión de profundidad z en matemáticas. Pero estas dimensiones contienen a la escritura y no a nuestra capacidad de representación. ¿A qué me refiero? Para todas las dimensiones representadas en las dimensiones métricas espaciales, utilizaremos el concepto de dimensiones paramétricas como alturas, dinámicas, instrumentación, articulación, tempo, etc. Para entender mejor esto, pensemos en una foto. Yo puedo tener en una foto dos dimensiones plásticas, pero todo lo que está dentro de la foto constituye planos de representación que en muchos casos no son posibles de construir con dimensiones métricas. De forma paralela, el problema esencial de las preguntas anteriores cuando hacemos referencia a los videos descansa mucho sobre la educación, que en música podemos sistematizar mediante los diferentes modelos pedagógicos de solfeo. Un solfeo en una dimensión lo encontramos en la música más antigua y en la más actual. Es el que se construye sobre el texto. Más adelante, un solfeo en dos dimensiones es lo más común que nos encontramos y estudiamos. Esta escritura consiste en dos elementos básicos que se escriben en dos dimensiones paramétricas, vertical para la altura y horizontal para la disposición temporal. En un giro muy interesante a mediados del siglo XX, junto al movimiento de la indeterminación, debería haber surgido un solfeo en tres dimensiones. Sin embargo, como ya mencionamos también, aquellas novedades respondían a un ánimo antiacadémico cuyo antecedente se remonta al movimiento futurista. A pesar de esto, la novedad notacional, que en el caso de Earl Brown o George Crumb está alimentada por una investigación profunda sobre técnicas de escritura medieval como la Augenmusik, concluye con una suerte de solfeo que podremos observar en la música del mencionado Kurtak y su Jatecock. Finalmente, con la expansión introducida por las computadoras personales, podemos añadir una última dimensión, en este caso matemática y no física, que denominaremos tiempo, que ya denominamos tiempo. Antes de D'Arezzo, una sola línea de información determinaba la escritura musical, el monje añade otra, la indeterminación una más y las computadoras, al menos hasta ahora, completan con una escritura musical en 4 dimensiones métricas. Ahora, si un solfeo en 2 dimensiones toma un tiempo considerable, ¿qué podemos esperar de uno en 4? Con la ayuda de herramientas matemáticas topológicas podemos concebir al menos una regla ortográfica que sirve para leer partituras dinámicas. Si mantenemos ciertas cualidades gráficas arbitrarias y construidas por el dibujante de esta partitura, un neuma en un costado de una pantalla que va paulatinamente moviéndose hacia el otro extremo puede ser, gracias a los invariantes, el mismo neuma. Pero en realidad estos cambios los venimos estudiando y analizando desde hace mucho tiempo. Tomemos algunos ejemplos. En el marketing se utilizan estas estrategias de caracteres móviles en las ventas. Segundo, si aceptamos que la lectura de caracteres móviles se puede remontar a la lectura de los astros, entonces tenemos una gran experiencia construyendo información sobre el movimiento de objetos significativos. Tercero, algunos ejemplos más contemporáneos podemos hallarlos de forma dispersa en la escritura que hacen los aviones con humo, la apertura de cajas fuertes o las llamadas de teléfono utilizando el dial. Y cuarto, la lectura algorítmica de cartas, sea por apuestas o por tarot, significa la aparición aleatoria y organizada de los naipes que constituye una lectura a primera vista y donde la carta también tiene una importancia según el espacio donde aparece. En este momento, el campo más avanzado en cuanto a la inclusión de estas tecnologías es la pedagogía, la cual, junto a la cognición musical, han realizado diversos experimentos de legibilidad con musicografía dinámica. Por ejemplo, la emisión aleatoria, pero condicionada por modelos de aprendizaje para la detección de intervalos o la interpretación de secuencias rítmicas. También se utilizan para ejercitar la lectura a primera vista e incluso existen experimentos para mejorar la lectura de complejidades rítmicas, microtonos o efectos de interpretación aún inexplorados. Regresando al campo matemático, la topología, aunque alejada de su campo original, puede servir para demostrar que los campos dinámicos no afectan de forma destructiva a las partituras o a su lectura. Aunque aún no esté definido un campo activo de investigación, congresos internacionales como el TENOR,
o el ECMC son espacios de diálogo donde compositores, investigadores y pedagogos exponen sus avances en este campo. Quiero agradecer a estos matemáticos que sin su ayuda no podría haber avanzado ni siquiera un poquito. Entre ellos están María Teresa Campos, Álvaro Martínez, Pablo Padilla, Natalia Ionard, Pablo Amster y Bruno Mes. Muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo y cualquier aporte, idea, colaboración o lo que quieras aportar a este trabajo es muy, muy bienvenida. Gracias.